Que Dios le bendiga. Le damos la bienvenida a todos y a los hermanos de las redes sociales, pidiéndose que tengan su Biblia en mano porque hoy es una clase bien preciosa, un mandato para todos. Así que Dios me lo bendiga a todos. Vamos a orar para poner este servicio en la mano del Señor y así ganar tiempo. Amantísimo Padre que moras en las alturas, te alabo, Señor. Te alabo y te glorifico, te alabo y te santifico, Padre. Y te doy gracias, Señor, porque tú has permitido que estemos aquí un día más en tu casa, Padre mío, Dios mío. ¿Por qué mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ella, Señor? En esta hora, Padre de la gloria, presentamos, Señor, este estudio de escuela dominical, Señor. Pidiéndote, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Padre, dirigiendo, Señor. Que seas tú, Padre, preparando nuestros corazones, dándonos el entendimiento, Señor. Para, Padre, Señor mío, Dios mío, llevar tu clase, Señor, a un entendimiento, Señor, aleluya. Oh, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre también te presentamos a aquellos que no están aquí, Señor, los que están enfermos, Padre de la gloria. Que tú le des una pronta recuperación, Señor. Tú traigas sanidad a su cuerpo, Padre de la gloria. Y también te pedimos por aquellos que vienen de camino, Padre, que tú, Señor, guardes su camino, Señor, quite toda piedra de tropiezo, Padre. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, esta enseñanza esté en tu mano, Señor. Amén, amén. En este día, el estudio número 18. El que no tenga el libro de estudio, ¿tienen copia? ¿O le pueden dar un libro a los que no tienen? ¿Pueden levantar su mano a los que no tienen, por favor? Ok, gracias, hermana. Vamos a empezar, sígame. Hacer discípulos, la misión de la iglesia. Hacer discípulos, la misión de la iglesia. Es un mandato para todo. Es un mandato universal. Base bíblica. Hechos 16, del 1 al 10. Mateo 28, del 18 al 20. Y segunda de Timoteo 1, 5 y 2, 1, 2. Objetivo: empezar a capacitarnos para discipular a otro. Empezar a capacitarnos. Por eso estamos aquí, capacitándonos, aprendiendo del conocimiento de su palabra para poder hacer el llamado de lo que el Señor quiere. Seguir la dirección del Espíritu Santo en el proceso del discipulado. Pues sabemos que el Espíritu Santo es el que guía, el que llama y el que envía y el que prepara. Estar dispuesto a cumplir la comisión del Evangelio. Estar preparado a recibir ese llamado y a ir. Pensamiento central. El creyente debe atender el llamado de Dios y estar preparado para obedecerle en todo tiempo. Texto áureo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura antifonal. Hechos 16:1. Después llegó a Denver y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Inoquio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándolo le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número de cada día. Y atravesando Frígida y la provincia de Galacia,
le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu se lo impidió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciara el evangelio. Amén, mis hermanos. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Enseñanza de este día. Cualquiera que sea la circunstancia, si en medio de todo está el Señor, todo saldrá bien. No importa dónde estemos, no importa dónde el Señor nos mande, si Él está con nosotros, vamos a hacer su voluntad y todo va a estar bien. Amén, mis hermanos. El primero que empezó, que vino, que fue enviado a ser discípulo, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Fue el enviado a traer el evangelio del reino de Dios y a ser discípulo. Él no dejó esa enseñanza de que somos enviados a ser discípulos. Uno de los mencionados en el libro de Hechos es el fundador de iglesia. El apóstol Pablo y Bernabé, pasaron todas las persecuciones, llevaron el evangelio a muchas regiones en su primer viaje misionero, dejando iglesia establecida. El Señor le hizo el mandato, lo preparó, lo enseñó y lo envió. Imagínense que ellos se habían quedado quietos, que no hubieran atendido al mandato. ¿Qué hubiera sido de nosotros? No estuviéramos hoy aquí. Así que le damos gracias a Dios que ellos acudieron al llamado. Así ahora nos toca a nosotros. Estamos aquí hoy, pero nosotros somos enviados, tenemos que ir. Ustedes tenemos nada más que esperar que el Espíritu Santo nos ponga ese sentir. Nunca hacerlo por voluntad propia. El Espíritu Santo le va a decir a ustedes: vete, háblale a fulano. Ustedes pueden estar en su trabajo, vaya, háblele a fulano. Ustedes pueden estar en el supermercado y hay una persona que el Espíritu Santo le va a inquietar que le hable. Y el deber de nosotros es obedecer. Gracias al Espíritu Santo que ellos cumplieron con el mandato de ir y hacer discípulos. Ahora, en esta clase, dígame. estamos en vivo, por eso es que pasan las cosas. Dios me lo bendiga. Amén. Una vida agradable a Dios. El 1A, hermano Félix. Dios me lo bendiga, hermano. Una vida agradable a Dios y a la iglesia. Hechos 16, 1, 2. 2 de Timoteo, del 1 al 5.
Debido al altercado entre Pablo y Bernabé por el regreso de Juan Marcos a Jerusalén a la mitad del primer viaje misionero, Pablo se separó de Bernabé y tomó a Silas como nuevo compañero. Eso está en 15, 36, 41. En su recorrido, visitando las iglesias que había establecido en su primer viaje, llegaron nuevamente a Listra. Varios años antes, Pablo y Bernabé habían estado ahí y las experiencias que tuvieron fueron muy dramáticas. Y lo encontramos en 14, 6, 23. Al volver en esta segunda ocasión, encontró como fruto de su ministerio al joven Timoteo, quien se convertiría en su amigo íntimo y compañero constante en el ministerio. No sabemos la edad exacta de Timoteo cuando Pablo lo conoció. Los expertos en costumbres judías afirman que entre los judíos no era normal que se asignaran trabajos delicados a personas muy jóvenes, por lo que estiman que Timoteo debía de tener por lo menos de 25 a 30 años. Definitivamente el testimonio de su madre y de su abuela jugó un papel muy importante en la formación de este discípulo que se convertiría en un líder y baluarte de la iglesia del primer ciclo. Amén, aleluya. Dice que debido al altercado que hubo entre Pablo y Bernabé, eso lo vemos nada más para que en un futuro lo lean. Hechos 13:13. Que Juan Marcos, iba con Pablo y Bernabé. El Espíritu Santo lo envió en su primer viaje y él lo estaba acompañando. Pero Juan Marcos decidió devolverse, es decir, no fue obediente al llamado y volvió a Jerusalén. Pasaron los años y en su segundo viaje, Pablo y Bernabé volvieron a visitar las iglesias que antes habían fundado. Que lo habían fundado. Pero ¿qué pasa? Bernabé quería que trajeran a Pablo, a Juan Marcos, pero Pablo no quiso. Y por eso fue que tuvieron ese altercado. Y ahí se separaron. No fue por motivo de religión, no fue por doctrina, fue por esa razón, por ese hermano. Uno se fue a la derecha, el otro se fue a la izquierda. Es decir, que así tenemos que hacer nosotros en nuestro ministerio. Si un hermano no quiere seguir el ministerio con usted, no hay que discutir, solamente se separan y cada uno obedece a la dirección del Espíritu Santo. No hay que pelear, no hay que hacer nada. Solamente siempre tenemos que seguir la dirección del Espíritu Santo, como hicieron ellos. Pablo se separó de Bernabé y tomó a Silas como nuevo compañero. Y en su recorrido visitaron las iglesias que habían establecido en su primer viaje. ¿Qué pasó? En ese primer viaje, cuando él llegó, tuvo una gran sorpresa. Es Timoteo, el joven Timoteo, que se había convertido en el primer viaje de él, ahora en el segundo lo ve dando fruto. Y dice que desde el momento de su conversión, Timoteo dio clara evidencia de su fe. No era fingida, sin hipocresía, fingida sin hipocresía. Su servicio en la obra del Señor fue de fidelidad y se dio a conocer no solamente en su casa y en sus pueblos, sino también en los alrededores, con vecinos, compañeros de trabajo. Todos daban buen testimonio de Timoteo. Qué hermoso es que den buen testimonio de nosotros. Que no seamos nosotros mismos que nos demos ese alarde de que mira lo que yo hago. Mira, no, que los demás lo vean. Que los demás vean cómo es usted en el servicio del Señor, en su fidelidad, en su permanencia en el Señor, en su trabajo y sobre todo, hermano, en su casa. Porque ahí es que tenemos que primero evangelizar. Ahí es que nosotros tenemos que dar testimonio en la casa para que ellos puedan llegar a la iglesia, porque si no, no van a llegar.
Dice que qué buen es testificar sobre Jesús. Que usted diga todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Eso es testificar. Decir todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que salir a contarlo, así como cuando el ganadero, el endemoniado, que él libertó, después que él fue libertado, él quiso ir con Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? No, tú no vas conmigo. Vete a tu casa, cuéntale a lo tuyo lo que el Dios Altísimo ha hecho en tu vida. Es decir, lo mandó a testificar de la grandeza del Señor. Cuando nosotros testificamos de Dios, cuando nosotros testificamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, no es para nosotros darnos la gloria, es para darle la gloria al Señor. Amén, mis hermanos. Por eso es que tenemos siempre que testificar. En ningún momento no puede dar vergüenza. Cuando ustedes se paran aquí, testifican, los nuevos creyentes, las visitas que vienen, ven la grandeza de Dios. Lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Oh, que me libertó, que me sanó. Mira lo que me dio, mira lo que me entregó. Hay que testificarlo. El apóstol Pablo testificó con la convicción que él tuvo en el camino de Damasco. Él andaba testificando todo lo que el Señor hizo en Damasco, cómo lo tumbó del caballo, cómo le quitó ese orgullo. Y esa convicción que él tuvo con esa experiencia que él tuvo con nuestro Señor Jesucristo, eso lo llevó a testificar. Esa es la fe que él tiene. Por eso es que él hablaba con convicción. Él no hablaba, no, fue a fulano que le pasó, no. Pablo era un perseguidor. En ese tiempo se llamaba Saulo. El Señor le cambió el nombre a Pablo. Porque el Señor a todos nos cambia el nombre. Nosotros no sabemos qué nombre tenemos, pero sí lo vamos a saber cuando Él nos entregue esa piedrecita, que es individual que nos la va a entregar. Por eso es, si permanecemos fieles a Él, vamos a estar cara a cara con Él. Y ahí Él nos ve, ven buen siervo, y nos va a entregar ese nombre, que es sobre todo nombre. Ese nombre que Él tiene, nos lo va a dar a nosotros. Por eso es que Pablo, en todo tiempo, fue el fundador de iglesia, por la convicción que Él tuvo. Si nosotros tenemos una convicción en nuestro Señor Jesucristo, nosotros no nos vamos a mantener callados. Por eso fue que los primeros discípulos no se mantuvieron callados. Entonces nosotros no podemos mantenernos callados tampoco, porque Él ha hecho cosas grandes. Nosotros, el mayor milagro que Dios hizo en nosotros es la salvación de nuestra alma, que tenemos vida eterna. Por eso es que él dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Sobre la tierra no hay otro, solamente es Jesús. Por eso es que no podemos avergonzarnos de Él. Por eso es que tenemos que decir que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermano Vicente, el 1B. Dios los bendiga, hermanos. Dice, sumisión total a la voluntad del Señor. Hechos 16:3, 2 de Timoteo 2:1 y 2. El testimonio de Timoteo impactó tanto a Pablo que, como todo buen siervo de Dios experimentado, vio que él a alguien que llegaría a ser muy útil en la obra del Dios. Luego procedió a circuncidarle. Muchos toman esta decisión de Pablo para afirmar que el apóstol no era estable en sus enseñanzas. En Gálatas 5:2 dice claramente a los Gálatas, mirad, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. También en Gálatas 2:3 y 5 habla de que los judaizantes querían circuncidar a Tito, a lo que él se opuso rotundamente.
pero ahora él mismo toma la iniciativa de circuncidar a Timoteo. Tomemos en cuenta que los Gálatas y Tito eran gentiles convertidos al Evangelio. Pablo siempre enseñó y luchó por la libertad de los gentiles, en cuanto a que no se les obligara a cumplir con la ley judía. El caso de Timoteo era distinto. Su madre era judía y según el código rabínico, el hijo de madre judía era recibido como judío. Por lo tanto, era muy importante que en su contacto con los judíos se identificara plenamente como uno de ellos. 1 Corintios 9, 19 y 21. Esto era parte de la capacitación que el nuevo discípulo y compañero del ministerio de Pablo estaba recibiendo. Amén. ¿Quién me busca? No, ¿a quién yo le di a Gálatas 5 del 1 al 4? Yo creo que fue usted, hermana Loren. Pablo siempre enseñó y luchó por la libertad de los gentiles. Por eso es que él nos manda a mantenernos firmes, porque la circuncisión de nada vale, solamente en nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5 del 1 al 4. Dios les bendiga, hermanos. Estáis pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Repítame otra vez ese poquito ahí. De la gracia habéis caído. Si nosotros nos desligamos de Cristo, caemos de la gracia del Señor. Por eso es que él dijo que de nada vale que ellos se circuncidan. Él circuncidó a Timoteo, porque Timoteo era judío y él era un hombre que no quería contender. Él respetaba. Nosotros por eso también tenemos que respetar las demás creencias de las personas, hasta que sea el Señor quien lo liberte y hasta que sea el Señor que le abra los ojos. Nosotros solamente tenemos que llevar el mensaje y el Espíritu Santo es que va a hacer la obra en la persona. Por eso él circuncidó a Timoteo, porque él era hijo de madre judía. Aunque ya ella se había convertido al Señor, era judía y su abuela. ¿Qué es un discípulo? ¿Quién me puede decir qué es un discípulo? Un discípulo. Un discípulo es uno que aprende instrucciones de otro. Es un imitador de su maestro. Es decir, que nosotros tenemos que imitar a Cristo. Como dijo Pablo, hermana Patti, ¿qué le dijo a Pablo? Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Dice 1 Corintios capítulo 11, verso 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Todo lo que Timoteo veía en Pablo, él decía que lo imitara a él, porque Pablo estaba imitando a nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros le vemos al pastor, su obediencia, cómo él nos exhorta a buscar de Dios, en oración, en todo. Nosotros lo tenemos que imitar a él, porque él fue llamado, imita al que lo llamó. Y nosotros también tenemos que imitar al que nos llamó. No imite a su hermano. ¿Por qué?
Imite de él lo bueno, pero las cosas negativas, no. ¿Okay? Todo lo que tenga que ver con fe, usted imítelo. Pero actitudes, no, por favor. Dice que Pablo aconsejó y exhortó y animó a sus discípulos a esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. En el capítulo 2 de Timoteo, vamos a leer el capítulo de Timoteo, que no está en el... Dice, lo que has oído de mí, vamos a empezarlo de arriba. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En este capítulo les recuerda su llamamiento y ordenación al ministerio, así como el buen testimonio que había recibido de su abuela y de su madre y del mismo Pablo. Ahora tenía que ser fuerte en el Señor. Fuerte en el Señor y no confiar en su propia fuerza. Nosotros siempre tenemos que buscar la fortaleza en el Señor y no hacer las cosas por nosotros mismos. Eso él le estaba exhortando a sus discípulos. Ahora, cuando ustedes hagan discípulos, que lleven la palabra y se ganen esa alma, ustedes también lo van a exhortar a esa nueva vida que van a tener. Ahora, en el versículo 2 le presenta un reto, que así como Pablo fue un maestro, así fuera para otro. Así como Pablo fue maestro, así nosotros tenemos que ser ejemplo para los demás, ejemplo para los nuevos creyentes. Por eso siempre cuando hay nuevos creyentes, ustedes ven que tratamos siempre de estar con esa persona, llamándolo, dándole fortaleza, hasta que sea maduro. ¿Por qué? Nosotros no podemos dejar una persona nueva a la deriva, porque va a volver atrás. Así que es un ejemplo para nosotros. Tenemos que ser modelo para las siguientes generaciones. En tu casa, en tu trabajo. Acuérdense que la generación de Josué pereció porque no tuvo conocimiento, no lo enseñaron. Por eso es que el objetivo dice que tenemos que prepararnos para nosotros discipular a los demás. Ahora, ¿qué es un discipulado? Un discipulado es enseñar personalmente a los nuevos creyentes acerca de quién es Dios, acerca de su nueva vida en Cristo y sus obligaciones como miembro de la familia de Dios, es decir, en la iglesia. Todas las obligaciones que tienen, porque pueden haber visitas, puede haber nuevos creyentes y no saben cuáles son sus obligaciones y pasan tiempo, y por eso es que es bueno discipularlo. Y enseñarle qué significa ser un seguidor de Cristo, que es lo que estamos ahora dando en Mateo 28, la gran comisión. Y también hay que enseñarle su nueva vida. Es decir, Dios nos llama como nosotros estamos. Como nosotros estamos en el mundo, Dios nos llama. Pero Él quiere cambio. Y cuando nosotros venimos a los pies del Señor, el Espíritu Santo es quien nos regenera y quien nos ayuda a cambiar. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Y eso se llama fruto. Por eso que cuando a la mamá o al papá alguien le pregunta, ¿cómo está tu hijo? ¿Está dando fruto? No le está diciendo, se está portando bien. Tú lo estás mirando orando, tú lo estás mirando leyendo la palabra, tú lo estás mirando buscando de Dios. Eso es dar fruto de arrepentimiento. ¿Por qué? El que se arrepiente y sigue igualito no ha hecho nada. Tiene un pie adentro y un pie afuera. Está en el camino, pero está detenido. Por eso es que tenemos que seguir adelante en todo tiempo. Entonces, eso es un discipulado, enseñar. Por eso tenemos que prepararnos nosotros para enseñar a los demás. Cuando yo recibí al Señor, fue en una campaña que hubo de la iglesia. Una campaña, vinieron unas misioneras de Puerto Rico que se llamaban la Guerrera de Cristo.
Hermano, esas hermanas estuvieron en la iglesia. Ellos vinieron a través de otra hermana que estaba en la iglesia, que era puertorriqueña. Y ella era del Ministerio de Damas. Esa fue una campaña de damas. Por eso es que son muy buenas las campañas, porque ahí vienen muchas vidas. Y después que yo me convertí, esa hermana, esa presidenta de damas, en ningún momento me soltó. Iba a mi casa y oraba conmigo. Ahora, no es lo mismo aquí, porque aquí ya es diferente el sistema, pero en aquel tiempo iban a la casa, te ayudaban a estudiar la palabra, oraban contigo, siempre estaban a la mano para que uno se fortaleciera en la fe. ¿Por qué le ayudaban a orar primero? Porque ahí es que aprendemos a buscar del Señor, a buscar cercanía. Y más cuando los nuevos creyentes llegan con problemas, llegan cargados, en el momento de enseñarlo a orar, para que ellos busquen su fuerza y su fortaleza en el Señor. Amén. Vamos a poner a mi amado Adalberto, mi esposo, dos responsabilidades básicas de lo que son llamados. Número 1. 1A, traer a los perdidos a los pies de Cristo. El 2A, Adalberto. Dios le bendiga. Traer a los perdidos a los pies de Cristo. Tan pronto como tomaron las medidas necesarias, Pablo, Timoteo y los demás acompañantes pasaron visitando las iglesias que el apóstol y Bernabé habían establecido en Iconio, Antioquía de Pisidia y otras ciudades. Al hacerlo, daban a conocer los acuerdos a los cuales se había llegado en las reuniones en Jerusalén, según capítulo 15. El apóstol Pablo y sus colaboradores estaban conscientes de la necesidad de que los discípulos miembros de esas iglesias fueran debidamente enseñados en la verdad, que crecieran y se desarrollaran adecuadamente en la vida cristiana. Esto está de acuerdo con el mandamiento de Cristo en el pasaje que conocemos como la Gran Comisión, Mateo 28, 19 y 20. Allí observamos que Jesús mandó a sus discípulos a hacer más discípulos. A estos nuevos creyentes había que enseñarles a guardar todas las cosas que Jesús había mandado. El discipulado no termina cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador. Esto es solamente una parte. La verdad aprendida debe ser aplicada al corazón, a la mente y a la voluntad, para que uno permanezca en ella. Por eso es tan importante que al recién convertido se le instruya debidamente antes de darle cargo y responsabilidades en la iglesia. Amén. Amén, aleluya. La verdad aprendida debe ser aplicada ¿a dónde? En el corazón, en la mente y en la voluntad. ¿Por qué en el corazón? Porque ahí guardamos toda la raíz de amargura. Y el Señor ahí es que empieza a regenerarnos. En la mente, para que nosotros la enseñanza, Él nos da el entendimiento. Primero nos da la paz y el entendimiento. Porque nadie nervioso retiene. Pero cuando Dios, que es la paz, que es nuestra esperanza, que es el ancla de nuestra fe, nosotros nos entregamos a su voluntad y atendemos el llamado. Dice, traerle a los perdidos a los pies de Cristo. Ir y hacer discípulos, un mandato que el mismo Señor Jesús nos dio, la gran comisión. Es el mismo Pablo, ahí mismo Pablo le entregaba las ordenanzas. Hubo dos ordenanzas en la tierra. La primera ordenanza fue la de nuestro Señor Jesucristo, ir y hacer discípulos. Y la segunda la hizo Pablo, cuando iba entregando las ordenanzas en la iglesia para que cumplieran todo lo que los apóstoles y los ancianos de la iglesia habían decidido que hicieran.
que era que el Espíritu Santo había ordenado que no le dieran carga a los nuevos creyentes, que los judaizantes querían imponerle. Esas cargas fueron quitadas por nuestro Señor Jesucristo. La carga que nosotros traemos, dice, Él hace una invitación: venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, y yo lo haré descansar. Esa carga que nosotros venimos le traemos al Señor cuando nos convertimos, no podemos volverla a cargar. ¿Por qué? Porque nos lleva al mundo. Tenemos que entregársela a Él. ¿Ok, mi hermano? Le pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, dirigidos por el Espíritu Santo, de no imponerle a los gentiles cristianos la exigencia de la ley, porque era una falsa enseñanza. Esta ordenanza la hicieron los apóstoles y ancianos dirigidos por el Espíritu Santo. En Santiago 1:2 dice que la palabra implantada, es decir, enseñada y practicada, puede salvar tu alma. Es decir, que lo que nosotros aprendemos aquí, tenemos que ser hacedora de ella. Un estilo de vida diario, porque esa palabra es la que va a salvar nuestra alma. Si nosotros no obedecemos lo que dice la palabra de Dios, nosotros no nos habilitemos que no vamos para ningún lado. ¿Okay? Por eso es que tenemos que ser hacedores de la palabra y dar buen testimonio cuando de nosotros dicen, ¿y eso qué es cristiano? No es el testimonio de nosotros que están dañando, es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, que son cristianos. ¿Ok? Así que tenemos que andar rectamente y ser hacedores de su palabra. Seguimos para que el tiempo nos dé. La parte B. Hermano Roberto, está tan tranquilito ahí, vamos. La 2B. Enseñar discípulos a los convertidos. Dios les bendiga, amados, en esta mañana. Enseñar el discipulado. Dice el inciso, va a enseñar y discipular a los convertidos en Hechos 16:5 y Mateo 28:20. En Hechos 16:5 se da testimonio de la obra educativa de Pablo en las iglesias de aquellas regiones. Eran confirmadas en la fe. La fe de aquellos creyentes había sido estremecida por las falsas enseñanzas de los judaizantes, pero con el ministerio de los evangelistas nuevamente había sido fortalecida. Este fortalecimiento de su fe los motivó a participar más en la evangelización, lo cual dio un resultado evidente, pues aumentaban el número cada día. Estas congregaciones crecían en calidad y en cantidad. No se conformaron solamente con ser edificadas ellas mismas con las verdades gloriosas de la palabra de Dios, sino se reconocían que lo que estaban recibiendo era parte complementaria, compartirlo con otros. Echando una mirada a las congregaciones de hoy, nos encontramos con algunas que se contentan con recibir enseñanzas, predicación y doctrina, pero no se movilizan a invitar a otros a venir a tomar del agua que salta para vida eterna. Sin embargo, otras son impactadas por el poder de la palabra de Dios y el impulso del Espíritu Santo y van con el mensaje de salvación a los que no han sido salvos. El Señor les siga bendiciendo. La fe viene por el oír la palabra de Dios, señores. No podemos ser egoístas nosotros, porque si nosotros recibimos la salvación, tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ustedes en su trabajo tienen un conocido. Cuando van a la tienda tienen conocido. Así que invítenlo, evangelícenlo y tráiganlo a la iglesia. Es el mandato, es universal, es para todos. Hay personas que dicen, yo soy evangelista. Sí, tuvieron un llamado de evangelizar, de ir a diferentes lugares, pero a la iglesia, todos los que estamos aquí somos evangelistas del que tú tienes al lado. Puede ser evangelista en tu casa, en el trabajo, en los hospitales,
podemos coger tratado, llevarlo. Solamente con ustedes decirle, Cristo te ama, ya ustedes le están depositando la semilla y el Espíritu Santo que la va a hacer germinar. Pero que el Señor vea el esfuerzo que nosotros hacemos de evangelizar, porque Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros. Pero nosotros tenemos que accionar. ¿Okay? Gloria a Dios. La evangelización nos enseña a tener una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que llevar ese evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Nos enseña a tener relación con Dios. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos el camino abierto. Ya no hay que irlo de un sacerdote a un padre como van los católicos. Que pobre de ellos, porque son ciegos guiados por otros ciegos. Por eso es que nosotros tenemos que aplicar la palabra y vivirla para que el ejemplo, para que el testimonio que nosotros damos, la forma de nosotros predicar es nuestro testimonio. ¿Por qué? ¿Cómo yo voy a decirle a una persona, Cristo te ama, si yo no lo amo, si yo no lo respeto, si yo lo trato con actitud, si yo lo ofendo cada segundo? Por eso es que tenemos que tener, Dios nos da una medida de amor y de fe a todo. Ahora está en nosotros desarrollarlo, eso se llama fruto. Tenemos que cambiar, no ser lo mismo, no ser niños que nos lleven de viento de toda la doctrina. Tenemos que ser firmes, permanecer firmes en Cristo. ¿Y cómo es que lo vamos a lograr? Dice, escudriñando su palabra, buscándolo en oración y ayuno, para así nosotros poder ayudar a los demás. Amén. Me pasó algo de Pablo, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Miren, mis hermanos, Pablo fue salvado por el Evangelio. Por eso es que ¿qué tan importante el Evangelio? Fue apartado para el Evangelio, enviado para servir al Evangelio. Ahora, yo pregunto, o nos preguntamos, una pregunta a la conciencia. ¿El Evangelio en usted y en mí ha hecho el efecto que hizo en Pablo? ¿Está haciendo el efecto que hizo en Pablo? Pablo fue fundador de iglesia, nosotros podemos salvar almas, ¿no? Y prepararnos, porque nadie sabe aquí cuántos evangelistas, cuántos misioneros, cuántos pastores hay. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Por eso es que le digo, está la convicción de nosotros, así como Pablo tuvo convicción y fundó tanta iglesia, por la experiencia que él tuvo con nuestro Señor Jesucristo en Damasco. Ahora, la convicción que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, nosotros la tenemos para hablarle a la gente. No le dé vergüenza, no se avergüence del Evangelio. La gente nos dejan lo tratado extendido. Como quiera dice, como quiera Cristo te ama. Porque Él dice que el que se avergüenza aquí en la tierra de Él, allá arriba Él se va a avergonzar también, delante del Padre. Así que vamos a hacer lo que el Señor nos mandó, el mandato. Vamos a pasar a la otra parte, la parte 3. 2 secretos para el éxito de los que se están sirviendo a Dios. Aleluya. Déjenme leer el pensamiento central de nuevo. Antes de pasar a esta parte. Dice en pensamiento central, el creyente debe atender el llamado de Dios y estar preparado para obedecer en todo tiempo. Así que nosotros tenemos que estar preparados para cuando el Espíritu Santo lo mueva de esa silla a la otra silla a orar por una persona. O si está en la calle y le dice, vete a orar por esa persona, que tú no sabes por lo que está pasando. Pero Él que conoce los corazones, Él sí sabe. Y por eso es que nos manda. Por eso nos manda, pasa a Macedonia, porque hay necesidad. ¿Ok? En todo tiempo. Bueno, hermana Gilma, ya que usted dijo en todo tiempo, vamos a ponerle el 3A.
Ser sensible a la dirección del Espíritu Santo. Que el Señor me los bendiga. Sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo, 16, del 6 al 9. Después del arduo trabajo de confirmación y consolidación de las iglesias de Asia Menor, hasta entonces establecidas, los misioneros se dirigen a otras regiones de Frigia y Galacia. Lucas no menciona específicamente ciudades o pueblos de estas regiones en los que pudieron haber estado. Su interés se centra en señalar que al salir de ahí e intentar dirigirse a la provincia romana de Asia, al oeste de Asia Menor, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. En ese lugar, la narración se da sin especificar el modo de que el Espíritu Santo utilizó para prohibir a los misioneros la visita a las regiones mencionadas en 16, 6 y 7. Es muy probable que dichas prohibiciones hayan sido dadas por medio de profecías, pues Sila era un profeta, 15:32. Obedeciendo las indicaciones del Espíritu Santo, los misioneros entonces se dirigieron a Misia, que era una región al noroeste de la provincia del Asia. De ahí intentaron ir a Bitinia, en la costa norte del Mar Negro, otra región de gran importancia comercial y cultural. Pero nuevamente, el Espíritu Santo se lo impidió. Con una actitud obediente a la dirección del Espíritu, los siervos de Dios descendieron a Troas, colonia romana que era un puerto del norte de Asia. Ahí tuvo una visión en la que vio a un varón que reconoció como macedonio, que le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Amén. Pasa a Macedonia y ayúdame. Pablo se separó de Bernabé, pero Pablo fue muy inteligente. ¿A quién eligió? Eligió a un profeta, a Sila. Que así el Señor le hablaba a ellos por visión y por sueño. Porque Pablo era fundador de iglesia, pero Pablo tenía la dirección del Espíritu Santo y sabía elegir las personas que iban con él. Porque solamente se nombran dos siempre, ¿sí? Pero iban más. ¿Por qué iban más? Porque cuando a Pablo lo atacaron, los hermanos, cuando lo confundieron que era un ídolo, un dios, que él dijo: yo soy igual que ustedes. A él lo agolpearon. ¿Y quiénes fueron que lo cubrieron y lo rodearon? Fueron los hermanos. Es decir, que él no estaba solo. Por eso que siempre hay una comisión. Por eso es que cuando dicen: no, el Señor me entregó un ministerio, pero ese ministerio usted tiene que acompañarlo. Usted no puede ir solo, porque usted no puede ser llanero solitario. Hay que acompañarlo con más hermanos, pero hermano en la fe. Dígame, hermano. Quería agregar un pedacito, ¿no? Tenemos que ser conscientes y estar conscientes de que el Espíritu Santo habla cuando uno es sensible a su voz. Es verdad, para eso hay que tener una comunión con el Señor, una relación con el Señor. El Señor no anda hablando de que por hablar así a lo. Él va con las personas que tienen un corazón, un oído dispuesto a escuchar, ¿verdad? Ahí vemos que habla de la sensibilidad. Todos estos profetas tenían, o Pablo y todos ellos estaban sensibles. ¿Por qué? Porque había una comunión, una unión con ellos y el Espíritu Santo. Así que ellos eran bien sensibles, y eso nos indica a nosotros que nosotros tenemos que buscar esa sensibilidad en el Espíritu, porque Nos solo enseña. así, porque Dios no anda hablando por hablar. Dios te habla en sueños, te habla en la naturaleza de diferentes maneras, pero sí Él habla. El Señor no ha dejado de hablar. Lo único que somos nosotros que nos alejamos o nos apartamos o estamos más preocupados en otras cosas y no somos sensibles a eso. Y eso es comunión, esa es relación. Amén. Cuando no hay sensibilidad, hay orgullo.
Y ese orgullo no nos deja a nosotros pedir ayuda. Podemos también necesitar ayuda de un hermano. Y por ese orgullo no somos sensibles a acercarnos y decirle, ¿tú me puedes explicar esto y esto? No, ay, ¿qué va a hacer? ¿Qué dirá? Y así mismo pasa con el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros hacemos la cosa impulsados por la carne y no andamos en el Espíritu. Entonces no buscamos de Él, no buscamos esa sensibilidad, esa dirección. Por eso es que dice que tenemos que reconocer que Dios utiliza muchos medios para guiar a sus hijos cuando cuando están cumpliendo y obedeciendo la misión asignada. Toda la iniciativa en la evangelización y en los viajes misioneros eran resultado de la dirección del Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros andamos como chivos sin ley, como los cabritos saltando del tingo al tango. Y por eso es que muchos no se fortalecen, no se ponen firmes, no se fundamentan en una sola iglesia. Yo estuve en Boston por 21 años y nunca me moví de esa iglesia. Y cuántas cosas no pasé, pero yo decía, no, yo no me voy de aquí, yo me voy de esta iglesia cuando yo me mude de este estado. Y así fue. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios y fiel a la congregación donde estamos. Que por cualquier cosa, me voy como niño malcriado. No es así. Porque donde quiera usted va a encontrar problemas. Porque acuérdese que está el acusador atrás de nosotros, metiéndonos el pie para que nosotros callemos, para que nosotros nos apartemos del Señor. Tenemos que mantenernos firmes en todo tiempo. Dice, no podemos ser orgullosos. Eso impide que seamos sensibles a la dirección, a la ayuda del Espíritu Santo. Así como dirigió a Pablo y a Silas, nos puede dirigir a nosotros, porque Él conoce nuestro corazón. Dice en Romanos 8:14, que Él dirige a sus hijos obedientes. Después ustedes lo buscan porque se está haciendo tarde. Hermana Esmeralda, léame por favor la 3B, obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dice, Lucas no dice, pero es posible que durante el camino a Troas, Pablo se preguntará cuál era la razón de las provisiones del Espíritu, pero luego de recibir la visión estuvo completamente convencido de que había hecho bien en ser paciente y obedecer la dirección divina. Los misioneros se dispusieron a tomar el primer barco que saliera de Troas para Macedonia, cuyos habitantes escucharían por primera vez las buenas nuevas del Evangelio. Tradicionalmente, este llamado a evangelizar Macedonia ha sido interpretado como la base para el inicio del Evangelio en Europa. Definitivamente, Dios abre nuevas puertas de oportunidades a los que demuestran obediencia a las indicaciones del dueño y señor de la mies. Dios les bendiga. Amén. La obediencia, como dice la verdad central, vuelvo y se la leo, porque esa verdad central tenemos que aplicarla. El creyente debe atender el llamado de Dios y estar preparado para obedecer en todo tiempo. No obedecer cuando me conviene. No, eso no fue para mí. Y se hace el soldo. En todo tiempo tenemos que estar preparados para cuando el Señor nos diga, vaya a orar por fulana, vaya, preséntale el plan de salvación. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado y Él dijo en todo tiempo, heme aquí. Si Él había puesto pero, nosotros no estuviéramos aquí. Porque la misión de Él fue ir a evangelizar, a llevar el reino de Dios, venir a traer el reino de Dios a la tierra. Tenemos que ser obedientes a la voluntad de Dios. Él guía y prohíbe. El Señor, así como guía, también prohíbe. A veces queremos ir para un sitio y usted siente, no voy a ir. Y así mismo Él le dijo a Pablo y lo mandó para otra dirección. ¿Y qué hizo Pablo? Obedecer. Por eso que Él aprueba y también desaprueba. Tenemos que ser sensibles y obedientes a la voluntad del Espíritu Santo. Él es
el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Aprendamos a oír su voz de acuerdo con su palabra. Siempre que usted vaya a hacer algo, tiene que irse a la palabra porque tenemos que pesar los espíritus. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Él nos guía a pesar de hablar y actuar de acuerdo con su palabra y hacer su voluntad. Él siempre está con nosotros. Pónganse sobre sus pies, vamos a leer el resumen. En la segunda visita de Pablo, realizado a Listra, en su segundo viaje misionero, las cosas no fueron tan trágicas como la primera vez. En esta ocasión se encontró con una congregación ya formada, entre cuyos miembros se encontraba un discípulo llamado Timoteo. Este joven creyente no solamente sería un sustituto para reemplazar a Juan Marcos, sino alguien a quien Dios usaría como columna fuerte de su iglesia. Qué hermoso es ver a los siervos de Dios que consideran a los jóvenes que son llamados por Dios al ministerio, no como enemigos que le harán competencia o le quitarán su posición, sino como consiervos, como hijos en la fe y colaboradores en la causa del Evangelio. Vemos también en esta lección que la iglesia tiene un doble ministerio que es vital para poder desarrollarse cautivamente y cualitativamente. La predicación del Evangelio, la enseñanza, la práctica y el discipulado. Eso tenemos que ponerlo en práctica. La predicación, la evangelización, la enseñanza al discipulado. Propiamente dicho, finalmente se hizo énfasis en este estudio sobre la importancia de que los que se ocupan en llevar la buena nueva de salvación sean sensibles a la dirección del Espíritu Santo y obedientes a su voluntad. Sensible al Espíritu Santo y obediente a su voluntad. Gracias, Señor, Padre mío, Dios mío. En esta hora, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre, que ha sido, Padre, implantada, Padre, en nuestros corazones. Pidiéndote, Señor, que tú nos dé el entendimiento, Señor, y que seamos hacedores de ella, Padre. Que la vivamos y que la pongamos en práctica, Padre. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, gracias, Señor, por esta enseñanza. Le damos las gracias a los hermanos y amigos de las redes sociales, pidiéndose que se conecten de nuevo a las 11:30 para el culto de evangelización y exaltación al Señor. Dios me lo bendiga mucho. Y el pueblo de Dios dice...